Bien, hermanos, le damos gracias a Dios que estamos reunidos en su presencia y venimos para adorarle a Él. Y en ello estamos en esta mañana. Dios nos bendiga con su palabra, Dios nos bendiga con su presencia. Y le damos gracias que nos ha traído a todos y cada uno de nosotros para lo mejor. Bien, si vamos a seguir hablando sobre el primer mandamiento de Dios. Hasta ahora hemos visto sobre este mandamiento lo que nos enseña el mandamiento. Nos enseña en síntesis que debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle la prioridad sobre toda cosa creada. Este es en síntesis, en esencia, lo que el mandamiento nos enseña. Y hemos venido a lo largo de unos domingos hablando de lo que el mandamiento ordena. Y hoy vamos a hablar de lo que el mandamiento prohíbe. El mandamiento es amplio, dice la palabra, el mandamiento es ancho, es profundo, aunque son pocas palabras las que expresan el primer mandamiento, pero sin embargo su significado es amplio. Por lo tanto, tenemos que dedicar una serie de estudios a él. Bien, si nosotros pensáramos, como creyentes que somos, ¿cuál es el mejor amigo que podemos tener? ¿Qué responderíamos? Como cristianos, ¿cuál es el mejor amigo que yo pudiera tener? Bueno, si respondiera como cristiano, podría decir que el mejor amigo que yo pueda tener es aquel que me lleva a buscar más a Dios. Es aquel amigo que me lleva a estar más cerca de Dios, que me enseña y me dice cómo es Dios, que me enseña lo que le agrada a Dios, lo que Dios prohíbe, lo que Dios ordena, lo que Dios me da, lo que Dios me pide. Este sería un buen amigo, ¿verdad? Para un creyente, para un cristiano verdadero. Alguien que le hable continuamente de Dios y que continuamente le hable de Dios y las cosas que le agradan, las cosas reveladas que Él nos ha dado, cuál es su voluntad revelada para nosotros. Sería un buen amigo, ciertamente. Y también este amigo nos enseñaría a adorar a Dios, cómo obedecerle, cómo servirle, cómo santificarnos, cómo tener más celo por Dios, cómo debemos pensar más en Dios, cómo meditar en Él, cómo elegirle siempre a Él, cómo tenerlo en la más alta estima, cómo desearle, cómo esperar en Él. Un buen amigo sería el que hiciera todas estas cosas, porque para un creyente lo más grande que puede recibir es que alguien le enseñe cómo es Dios y lo que quiere y cómo Dios nos ha dado su voluntad revelada para que vivamos conforme a los mandamientos de Dios. Pues bien, este amigo se llama la ley. La ley moral de Dios es este amigo. La ley moral de Dios nos dice cómo es Dios, nos dice cómo es su carácter, lo que Él busca, lo que Él desea de nosotros, lo que quiere darnos, lo que nos pide, lo que Él prohíbe, lo que nos ordena. Esta es la ley de Dios. Nos enseña cómo adorar a Dios, nos enseña cómo servirle, nos enseña cómo tenerlo en la más alta estima, cómo esperar en Dios, cómo confiar en Dios. Esta es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios nos enseña todas estas cosas. Así que, para el creyente, la ley moral de Dios no es una carga, no es algo tedioso, no es algo que tengamos que cumplir por obligación y nos fastidie. No, todo lo contrario. La ley moral de Dios para el creyente es un gozo, debe ser un gozo, porque es nuestro amigo que nos enseña cómo debemos servir a Dios. Dice el Salmo 119, versículo 24, Salmo 119, versículo 24, dice: sí, yo me deleito en tus testimonios, porque ellos son mis consejeros. Los mandamientos de Dios son nuestros consejeros, los que nos dicen todas estas cosas que hemos dicho antes, cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios, cómo servir a Dios, cómo amarle más. Y por eso dice el salmista que él se deleitaba en los mandamientos de Dios, en sus testimonios, porque son sus consejeros, no son gravosos, son consejeros que nos enseñan
cómo debemos vivir en la presencia de Dios. Y así como el salmista, yo diría también que para todo creyente los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, debe ser motivo de deleite, porque la ley nos aconseja cómo vivir cerca de Dios. Así que decimos que la ley no es una carga, no es difícil de cumplir, no es gravosa, no es tediosa, no es nuestra enemiga, no coarta nuestra libertad. La ley de Dios no coarta nuestra libertad, al contrario. Somos libres porque andamos en los mandamientos de Dios. El mundo no puede ser libre porque no puede caminar en los mandamientos de Dios. Nosotros sí, porque tenemos el poder de la acción del Espíritu Santo. Hemos sido renacidos, hemos sido regenerados y ahora está en nosotros el poder obedecer la ley de Dios. No perfectamente. Eso lo vuelvo a repetir siempre que hable de este tema, lo diré. No perfectamente. No podemos cumplir la ley de Dios a cabalidad. No podemos cumplirla al 100%. Aun mientras estemos en este cuerpo de carne, no podremos cumplir la ley de Dios como Dios exige. Pero le damos gracias a Dios que Él nos ha dado su gracia para que lo que nos falta para cumplir la ley de Dios, Él la suple con su gracia, su misericordia. Y lo suple en Cristo, porque estamos en Cristo. Y en Cristo cumplimos la ley, no legalmente, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Cristo nos ha dado a nosotros. Hemos sido justificados en Cristo, por la fe en Cristo. Por tanto, tenemos esa justicia que no es propia nuestra, sino que ha sido imputada a nosotros, porque Cristo cumplió la ley durante su vida. Esa obediencia que Cristo hizo, Jesús el Mesías hizo durante toda su vida, nos la ha dado a nosotros como regalo. Así que a los ojos de Dios nosotros somos justos, pero no por nuestra justicia propia, sino por la justicia que Cristo ganó en su vida. Y en su muerte también somos justificados. Bien, debemos deleitarnos en los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios, dice el Salmo 19, 8. Salmo 19, 8 dice: los mandamientos de Yahvé son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos de Dios son rectos y alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro y alumbra los ojos. Salmo 19, 8. Los mandamientos de Yahvé son rectos, son justos, son perfectos y alegran el corazón del creyente. Por eso decimos que no es tedioso, que no es una carga, que no es difícil, porque los mandamientos de Dios alegran nuestro corazón si vivimos en ellos. Si tenemos el deseo de cumplirlos, ese deseo, ese anhelo, ese afecto hacia los mandamientos de Dios hace que nuestro corazón se alegre. El precepto de Yahvé es puro y alumbra los ojos. ¿Sabes que Jesús dijo en cierta ocasión: la lámpara del cuerpo es el ojo? Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si la ley de Dios nos alumbra nuestros ojos, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, porque caminaremos en la voluntad de Dios. Bien, esto es una introducción a lo que hoy vamos a hablar, pero sepamos que la ley de Dios para el creyente es nuestro amigo. Es un gozo poderla cumplir, es un gozo poder vivir en ella, es un gozo que nosotros podamos vivir en ella, porque antes no podíamos, cuando estábamos en el mundo, cuando vivíamos en el mundo, cuando éramos inconversos e incrédulos, no podíamos seguir los mandamientos de Dios, ni siquiera queríamos. Pero ahora tenemos el deseo de cumplir con la revelación, con la voluntad revelada de Dios en los mandamientos del Señor. Bien, ¿qué prohíbe el primer mandamiento? Bueno, prohíbe muchas cosas. Aunque sea muy corto el enunciado del mandamiento, sin embargo vamos a ver 2 o 3 puntos en esta mañana. Veremos, y seguramente algún domingo más. Ya hemos dicho que ya hemos hablado sobre lo que enseña el mandamiento, sobre lo que ordena, y hoy vamos a hablar sobre lo que prohíbe. El mandamiento prohíbe el ateísmo. El ateísmo.
el ser ateo. Eso lo prohíbe el primer mandamiento. Dios se revela en el primer mandamiento diciendo: no tendrás otro Dios delante de mí. Cuando dice delante de mí está diciendo que Él sí es Dios. Por tanto, Él prohíbe el no creer en Dios. La palabra ateo es una palabra compuesta. En griego es la letra A, que también es una palabra, y funciona como una negación de otra palabra que está puesta al lado de ella. Así, ateo, como ateo significa Dios, y A significa no o sin, ateo, la palabra ateo significa sin Dios o negación de Dios. Esta es la palabra que significa ateo en el griego, y la podemos encontrar en Efesios 2:12. En Efesios 2:12, esto solamente lo digo como instrucción para que veamos que la palabra sale de la Biblia también. Dice al final del versículo 12: no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Esta palabra sin Dios, en los originales, en griego, aparece como aceloi, que es afeo, que es ateo en español. O sea, esta palabra sin Dios es ateo. Es un derivado de la palabra ateo, en griego, que es aceloi. Aquí vemos la palabra ateo en la Biblia. Para el ateo, Dios no existe. Dios no existe porque no le interesa al ateo creer en Dios. Por lo tanto, si para el ateo Dios no existe, tampoco Dios ha hablado. Si Dios no ha hablado, tampoco hay ninguna ley que obligue a los hombres a vivir en la voluntad de Dios. Este es el camino que llevan los ateos, por así decirlo, teóricos. Los ateos teóricos son aquellos que son hombres intelectuales, hombres y mujeres intelectuales, que razonan, que buscan razonamientos, argumentos, para suprimir a Dios de la vida del ser humano. Son ateos teóricos porque estudian y se formulan ellos mismos soluciones al enigma de si Dios existe o no, y lo que buscan es negar a Dios en todo. Se llama teóricos por eso, porque ellos no solamente viven como si no hubiera Dios, sino que además quieren influir en la sociedad, en los hombres, a que crean lo mismo que ellos, que Dios no existe. Y para eso son hombres intelectuales, son hombres que escriben libros, son hombres que dan conferencias, son hombres que son famosos en el mundo y están propagando la idea de que Dios no existe. Estos son los ateos teóricos. Pero, ¿qué tiene de particular estas personas que dicen ser ateos y que ellos demuestran con sus argumentos falsos que Dios no existe? ¿Cómo caminan? ¿Cómo viven estas personas? Pues viven de la manera como ellos quieren. El no contar con Dios para nada, viven a su manera. Viven como les parece. Viven como si no tuvieran que dar cuentas a Dios de nada. Esta es la filosofía de los ateos teóricos. Viven como si, ya que Dios he demostrado que Dios no existe, no tengo que darle cuentas a un Dios que no existe. Por lo tanto, yo puedo vivir como quiero. Yo no tengo ninguna ley que me sujete a Dios, yo no tengo ninguna ley que me diga cómo tengo que vivir, por eso vivo como yo quiero. Esta es la idea del ateo, de aquel que es intelectual, de aquel que busca eliminar a Dios de su vida. Pero existe otra clase de ateos, que son los ateos prácticos, que son aquellos que sin llegar a argumentar en contra de Dios, simplemente viven como si Dios no existiera. Les da igual saber si Dios existe o no, no les importa. Viven a su manera, o según les parece, aunque no nieguen tan firmemente como los ateóricos de que Dios no existe. Simplemente lo ignoran, ni les interesa saberlo. ¿Y cuál es el fin de estos ateos prácticos? Lo mismo que el de los ateos teóricos. Ambos van por diferentes caminos, pero su pozo es el mismo. Ambos caen en el mismo pozo. Viven a su manera, viven como les parece, viven como quieren,
porque no hay Dios a quien tienen que darles cuenta. Sabemos que estas personas están condenadas. Pero, ¿y de aquellos que dicen que creen en Dios y viven como les parece? ¿Dónde los ponemos? Aquellos creyentes que dicen que creen en Dios, que creen que Dios existe, que es un Dios que hay que obedecerle, que es un Dios al que hay que vivir conforme a su voluntad, pero que luego llega el lunes, después de haber ido al culto los domingos, después de haber escuchado el sermón, después de haber saludado a los hermanos, llega el lunes y viven como les parezca a ellos. ¿Dónde los ponemos a estos? ¿Cómo viven? Como les parece, como quieren. Entonces, ¿qué son? Son ateos, ateos religiosos. Son ateos que niegan a Dios igualmente por sus hechos, no intelectualmente. Ellos no ignoran a Dios porque vienen a la iglesia y escuchan los sermones y adoran y cantan a Dios. Y sin embargo, llega el lunes y se olvidan de todo lo que han recibido. Y viven como profanos. Y viven de espaldas a Dios. Y los mismos familiares, los mismos amigos los ven y dicen, ¿y esta persona? ¿Y esta persona que va los domingos a la iglesia y los lunes debemos hacer estas cosas? Y blasfeman el nombre de Dios por causa de ellos. Estas personas que hacen estas cosas, que van a la iglesia y luego renuncian a Dios de lunes a viernes o de lunes a sábado y solo cumplen con Dios cuando viene el domingo, son ateos también. No son salvos. Bien, vamos a poner un par de ejemplos de hombres en la Biblia que fueron ateos prácticos. Uno es Judas Iscariote. Judas Iscariote era uno de los discípulos de Jesús. Caminaba con Jesús, veía los milagros que Jesús hacía, oía los sermones de Jesús, caminaba con él, tenía un ministerio. Los demás discípulos no sospechaban que no era un cristiano verdadero, no sospechaban que no era un creyente verdadero. Y hasta tal punto no sospechaban de él que le dieron el servicio de llevar la tesorería de ellos. Llevaba la bolsa del dinero, porque nadie sospechaba que él fuera un ateo religioso. Él tenía buena reputación, él tenía un buen nombre entre los discípulos, pero Jesús, dice la palabra que Jesús sabía lo que había en su corazón. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas, que había un corazón malo, incrédulo, un corazón malo de incredulidad, un corazón profano. A Jesús no le pudo engañar a Judas, aunque a los demás discípulos sí. Por eso Judas, cuando llegó el momento, traicionó al Maestro, a Jesús. ¿Por qué? Porque en su corazón había incredulidad y era un hombre profano. Llegado el momento, entregó a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Qué pasó después? Se suicidó. ¿Y por qué se suicidó? Porque aunque se había arrepentido delante de los hombres, devolvió las 30 monedas de plata, no se arrepintió delante de Dios. ¿Y por qué no se arrepintió delante de Dios? Porque no creía en Dios. Había estado con Jesús, había estado caminando con ellos, había visto milagros, había visto y oído los sermones de Dios, de Jesús, pero en su corazón era un corazón incrédulo, lejos de Dios. Estaba cerca físicamente de Jesús, pero su corazón estaba muy lejos. Por eso, llegado el momento, no se pudo arrepentir delante de Dios. Simplemente no creía en Dios, no creía en la necesidad de que Dios le perdonara. No tenía esa necesidad porque no creía en estas cosas. Y por eso se suicidó. Así que ahí tenemos a Judas, que es cuando se quitó la careta de un religioso, se vio lo que había en su corazón, un corazón incrédulo y profano, que es la característica de los ateos. Otro ejemplo sería Poncio Pilato.
Él simpatizaba con Jesús. A él le gustaba hablar con Jesús. Él tuvo una conversación con Jesús acerca de la verdad. Tenía cierta simpatía hacia Jesús, porque veía que Jesús era un hombre justo. Pero siempre y cuando, esa simpatía, siempre y cuando no le afectara a él personalmente. Porque venido el momento, cuando los judíos pedían el cuerpo de Jesús para matarlo, cuando vino ese momento, Poncio Pilato se vio comprometido en su posición, se vio comprometido en su popularidad, en sus intereses. Y dice, bueno, si ahora sigo defendiendo a Jesús, mi cargo está en peligro. ¿Y qué prefirió hacer él? Traspasar esa responsabilidad a otros, a los enemigos de Jesús. Él se lavó las manos y los entregó a los enemigos de Jesús. Con eso que demostró Poncio Pilato, demostró que era un hombre simpatizante con Jesús nada más que muy superficialmente. Era débil, era cobarde y era hipócrita. Porque llegado el momento, traicionó también a Jesús, lo entregó a sus enemigos. Así que aquí tenemos dos ejemplos de la Biblia de lo que es ser un ateo religioso. Un ateo que se interesa por Jesús hasta cierto punto y luego, llegado el momento, lo olvida. Vemos que tanto unos como otros, los falsos creyentes como los ateos, tienen el mismo defecto. Viven como quieren, hacen lo que quieren, no cuentan con Dios, no sirven a Dios, no hacen la voluntad de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios. Porque los ateos saben lo que se están jugando. Los ateos saben que si el día de mañana, cuando ellos mueran, se van a encontrar con Dios, saben que están condenados. Eso lo saben ellos. Pero los falsos cristianos, los falsos creyentes, o los ateos religiosos, estos piensan que se van al cielo, porque han creído una vez en Jesús, porque un día hicieron una decisión por Jesús, porque un día aceptaron a Jesús en sus corazones. Y por lo tanto, como ya son salvos, pueden vivir a su manera. Ahí está el error de tantos y tantos hoy en día, donde se predica en las iglesias, desde los púlpitos, que tener a Cristo como tu Salvador es simplemente hacer una oración. Pasar al altar y hacer una oración y registrarte en un libro y ya eres salvo. ¡Cuánto error! ¡Cuánta falsedad! Estos creyentes que se confían porque un día hicieron una decisión, piensan que van al cielo, pero aunque a ellos les parece que su camino es derecho, su fin, el fin del camino que ellos viven es muerte. Bien, todo lo que sea suprimir a Dios de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra conducta, es pecar contra el primer mandamiento de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios debe ser, el único Dios vivo y verdadero, debe ser nuestro Dios. Esto es lo que manda este mandamiento. Y además, no debemos tener otro Dios más que a Él. En la sociedad que vivimos hoy en día, quieren apartar a Dios de la humanidad. No pueden hacerlo por la Iglesia del Señor, porque la Iglesia del Señor creemos en Dios, creemos en su Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y que nos ha salvado. Por tanto, el mundo, la sociedad de los hombres, no pueden negarnos a nosotros el derecho de creer. Pero eso no significa que ellos acepten a Dios. Ellos nos dejan que creamos. Dicen, si queréis creer, creed en lo que queráis. Pero que sepáis que vuestras leyes cristianas, que vuestras leyes morales, que vuestra ética cristiana nunca va a ser parte de las leyes humanas. No van a tener cabida en las leyes que nosotros promulgamos desde los gobiernos.
Vosotros vivís como queráis. ¿Queréis creer en Dios? Creed en Dios. ¿Queréis vivir conforme a los mandamientos de Dios? Vivid conforme a los mandamientos de Dios. Pero que sepáis que vuestras leyes cristianas no nos involucran a nosotros. Nosotros tenemos nuestras propias leyes humanas, leyes falsas, leyes que no se acomodan a la ley de Dios. Y aunque no pueden quitar el que nosotros creamos en Dios, sí lo apartan de todo lo que significa la sociedad, lo apartan de las escuelas, lo apartan de los institutos, lo apartan de la universidad, lo apartan de la política, lo apartan de las leyes, lo apartan de la ciencia, lo apartan de la actualidad. Dios no existe para ellos. Estamos en una sociedad atea, una sociedad que niega a Dios, unos intelectualmente y otros porque no les importa saber Dios, si hay Dios o no. Nosotros tenemos el gozo y el privilegio de conocer a Dios, porque Él nos conoció a nosotros primero, porque Él vino a revelarse a nuestras vidas. Tenemos ahora el conocimiento de Dios. El Salmo 14, versículo 1 dice: Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dios llama, al ateo le llama necio. Dios llama a aquel que dice que no existe Dios, le llama necio. Necio es una palabra que significa que es alguien que, pudiendo conocer una cosa, no la conoce, la desconoce. Porque los hombres pueden conocer a Dios por medio de las obras hechas, por medio de la creación, por medio de la palabra, pero no quieren conocer a Dios y por eso lo llaman necio, porque pudiendo conocer a Dios no lo quieren conocer. Y además Dios les dice que el problema del ateo no está en su mente, sino en su corazón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No está en su mente, no está en sus razonamientos. Sus razonamientos están contaminados por lo que hay en su corazón. El problema de los ateos está en su corazón. No quieren tener a Dios, no quieren creer en Él. ¿Por qué? Porque no quieren dar cuentas a nadie, ni a siquiera a Dios, de lo que hacen con sus vidas. Por eso Dios le llama necios. ¿Y cuál es la obra, cuál es la consecuencia de que el hombre necio, el hombre ateo diga que no hay Dios? Lo dice luego: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Estas son las consecuencias de aquellos que dicen que no hay Dios. Estas son las consecuencias: se corrompen, hacen obras abominables y nunca pueden hacer el bien. Esto es lo que la sociedad humana de hoy, del siglo XXI y todos los siglos anteriores, viene enseñando con su ateísmo. Lo único que consiguen es que el hombre se corrompa más y más. Es que el hombre haga obras más y más abominables delante de Dios y que nunca puedan hacer el bien. Cuando una persona, ya sea intelectual o en su vida práctica, niega a Dios, está quebrantando el primer mandamiento. No solo cuando tiene dioses falsos, sino también cuando no tiene al Dios verdadero, está quebrantando el primer mandamiento. Dice Jeremías 2:32. Vamos a hablar un poco de los que se olvidan de Dios. Hay aquellos que dicen que creen en Dios y luego se olvidan de Dios. Jeremías 2:32 dice: ¿olvida acaso la doncella su ornamento? ¿O la novia su ajuar? Pues mi pueblo me ha olvidado. Sin número
de Elías. Jeremías 2:32. ¿Ha visto alguna doncella que no se ponga sus joyas? ¿Ha visto alguna novia que en el día de su casamiento se deje el ajuar en su casa y no lo lleve consigo? Pues así ha hecho mi pueblo conmigo, dice Dios. Se ha olvidado de mí. Un sinnúmero de días, muchos días. Así que Israel tenía un Dios, tenía el Dios vivo y verdadero como su Dios, pero Israel se olvidó de Dios y se convirtió en una nación atea. El olvido de Dios. Salmo 81:10 dice, Salmo 81:10. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no escuchó mi voz y nada quiso conmigo, Israel. Y vemos el lamento de Dios. Pero Israel, ¿no te das cuenta que yo soy tu Dios? ¿No te das cuenta que yo te saqué de Egipto de la casa de esclavos? ¿No te das cuenta que te saqué con mano poderosa y firme de la esclavitud que tenías? Y ahora tú vas y no escuchas mi voz. Y no quieres saber nada de mí. ¿Verdad que es un lamento tremendo de Dios hacia aquellos que se olvidan de Él? Hacia aquellos que apostatan de la fe. Israel tenía a Dios, pero Israel no escuchó la voz de Dios, ni quiso nada con este Dios. Salmo 50:22 dice, Salmo 50:22 dice así la palabra. Entended bien esto, los que de Eloá os olvidáis. No sea que os destroce y no haya quien os salve. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que se olvidan de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que no quieren oír la voz de Dios y se olvidan de Dios y no quieren saber nada de Él? Fijaros, Salmo 50:22. Entended bien esto, los que de Eloá os olvidáis. No sea que os destroce. Eso dice Dios. No sea que os destroce y no haya quien os salve. Si tú rehusas a Dios, que es el único que te puede salvar, ¿quién te va a salvar? Si rehusas a Dios como tu Dios y no quieres saber nada de Él, Él es el único que te puede salvar. Y si tú no quieres saber nada de Él, si no escuchas su voz, ¿quién entonces te va a salvar? Es lo que está diciendo Dios a aquellos que se olvidan de Él. Si te olvidas de Dios, Dios vendrá sobre ti. Si suprimes a Dios de tu vida, si no tienes a Dios como tu Dios, no habrá nadie más que te pueda salvar. Jeremías, un poquito más adelante, Jeremías 17:13. Estamos hablando de los que se olvidan de Dios. Hemos visto una de las consecuencias. Si Dios no te salva, no te puede salvar nadie más. Pero ahora en Jeremías 17:13 dice: Oh Yahvé, esperanza de Israel, los que te abandonan serán avergonzados. Los que te abandonan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Yahvé, fuente de agua viva. Fíjate, los que te abandonan, los que te abandonaron, los que te abandonan. Fijaros en el medio dice, los que abandonan serán inscritos en el polvo. ¿Qué significa? Que los nombres de aquellos que abandonan a Dios son escritos en el polvo. Si tú ves una mesa con polvo y escribes tu nombre allí, ¿qué ocurre? Pues pasar un trapo, el nombre ha desaparecido. Si tú escribes tu nombre
en una playa, en la arena de una playa, viene una ola de mar, tu nombre desaparece. Así son aquellos que se olvidan de Yahvé, los que se olvidan de Dios. Es como si Dios los pusiera su nombre en una playa, que a la primera ola que viene borra el nombre de allí y Dios ya no tiene más memoria de ellos para salvación. Aquellos que apostatan de Dios, que apostatan de la fe, que no quieren saber nada de Dios, Dios los puede entregar a su incredulidad. Y de hecho lo hace, conforme a la voluntad de Dios. Si Dios los entrega a su incredulidad, ya no hay nada más que ese hombre pueda hacer para ser salvo. Cuando Dios escribe el nombre de alguien en el polvo, o lo escribe en la del mar, es porque tiene poca memoria de él. Y esto ocurre con aquellos que abandonan a Dios. Por tanto, miremos de serles fiel hasta el final, porque solo los que perseveran hasta el final serán salvos, dice la palabra. Bien, porque hay personas que aún viven como si Dios no existiese. Ya me refiero ahora al territorio lejano, a territorios inhóspitos, o donde no ha llegado el Evangelio aún. Donde no ha llegado el Evangelio aún, hay personas que aún son politeístas. Creen en sus dioses. Han heredado una religión de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, y ellos practican aquello que recibieron, porque no les ha llegado la luz del Evangelio. No han conocido al Dios verdadero, no han tenido la oportunidad de recibir la predicación de la verdadera palabra de Dios, y por lo tanto siguen practicando su politeísmo, adorando a muchos dioses, porque es la única religión que conocen. La han heredado de sus padres, abuelos y ancestros. Y estos son ateos prácticos. Ellos no reflexionan sobre si Dios existe, el Dios verdadero o no, porque no tienen dónde agarrarse, dónde cogerse. Pero ellos siguen practicando una religión que han heredado de sus padres, que es una religión falsa. Y sabéis una cosa, que llegado el momento, cuando estas personas mueran, van a juicio. ¿Y sabe qué va a ocurrir cuando estas personas vayan a juicio? Que serán condenadas. Porque la ignorancia no quita la culpa. La ignorancia de que alguien diga, yo es que nunca escuché de Dios, no quita la culpa. La ignorancia no quita la culpa. Y si esas personas un día se van a presentar delante de Dios, van a ser juzgadas y condenadas, ahora imaginaos, aquel que sí que ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, aquel que ha escuchado el Evangelio de Dios, aquel que ha escuchado las buenas noticias de Dios, aquel que ha estado en la iglesia durante tiempo, aquellos que han escuchado y han visto la gloria y el poder de Dios en las reuniones de iglesia, han visto con sus ojos, se han deleitado viendo el poder del Espíritu Santo, han gustado de la palabra, pero no se convirtieron nunca. Estos que luego se van otra vez al mundo, ¿cuál será la culpa que tengan ellos? ¿Cuánta culpa habrán acumulado sobre ellos para el día del juicio? Si aquellos que no ignoraban, porque no tuvieron oportunidad, serán condenados, ¿qué pasará con aquellos que sí han tenido la oportunidad y han estado por tiempo y tiempo escuchando la palabra de Dios y viendo las obras de Dios y luego se olvidan de Dios? ¿Cuánta culpa tendrán? Que Dios tenga piedad de ellos. Bueno, voy a tocar un poquito así rápido el segundo punto. Hemos hablado sobre el ateísmo. Dios en su primer mandamiento prohíbe el ser ateo, prohíbe el suprimir a Dios de nuestras vidas. Y en el segundo mandamiento vamos a hablar de que Dios prohíbe en el primer mandamiento cualquier forma de idolatría. Cualquier forma de idolatría. Sabemos, como creyentes, que Dios es un ser independiente. Dios no necesita nada ni a nadie para existir y para tener su plenitud, voy a decir completa. No necesita nada ni a nadie para ser Dios. En sí mismo, Él es Dios. Y no necesita ninguna ayuda exterior a Él para que Dios sea Dios. Dios estuvo en un tiempo solo, las tres personas de la Trinidad, y Dios era tan Dios como ahora que tiene toda la creación. Nada ha añadido la creación al ser de Dios. Dios es
siempre Dios. Él no tiene ni principio ni fin. Él es independiente, no necesita de nada. Dios es Dios porque es independiente, porque es autónomo. Él es la causa de todas las cosas, pero Él no es causado por nada ni por nadie. Él es un Dios único. Él es el único Dios, vivo y verdadero. Pero el hombre, somos seres dependientes. Dependemos de Dios para todo. Somos criaturas de Dios, creados por Dios. Y como tales que somos criaturas, dependemos de Dios para todo, para nuestra vida, para el sustento, para respirar. Para todo dependemos de Dios. Si Dios no nos diera el aire, moriríamos. Si ese acto tan mecánico que hacemos de respirar, si Dios no se preocupara de que respiráramos, moriríamos. Pero Dios se preocupa de que respiremos en su momento, en cada momento. Ese Dios es el que hace que nosotros podamos vivir. Dios no depende de nadie, pero nosotros dependemos de Dios. Y de hecho, Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, no necesita nada más para que Él tenga vida o esté satisfecho consigo mismo. Él está satisfecho consigo mismo y no necesita nada más. Juan 5:26 dice que el Padre tiene vida en sí mismo y esa vida también la tiene el Hijo. El Hijo también tiene vida en sí mismo. Y Hechos 17:24. Hechos 17:24. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas. Y ahora viene lo que dice, ni tiene necesidad de cosa alguna. Dios no tiene necesidad de cosa alguna, de nada. No hay nada que Dios necesite que esté fuera de Dios. Todo lo que necesita está en sí mismo, en su ser. No tiene necesidad de cosa alguna, de nada, ni siquiera de que los hombres le adoren. Es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, pero no porque Dios tenga necesidad de eso. Debemos disfrutar de la adoración a Dios y de servir a Dios como un privilegio que Dios nos ha dado. Y tenemos que estar agradecidos a Dios eternamente y podamos vivir sirviéndole a Él y adorándole a Él. Pero no porque Dios nos haya creado para llenarse de orgullo y decir, mira cómo me adoran. No, Él no necesita nada de nosotros, no necesita de cosa alguna. Pero mira lo que dice después, que nosotros sí necesitamos de Él. Pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios no depende de nosotros, pero nosotros dependemos de Dios. Dependemos que Dios nos dé la vida, el aliento y todas las cosas, todo. Así que vemos que el hombre es un ser dependiente de Dios. Precisamente porque el hombre es un ser dependiente de Dios, necesita de Dios en su vida. El hombre, aunque no conozca a Dios, es un adorador de Dios, o fue creado para eso. Sin embargo, el hombre depende de Dios, aunque no conozca a Dios. ¿Y qué ocurre cuando un hombre que fue creado para depender de Dios no tiene a Dios como su Dios? Pues que se busca otro Dios. Así de sencillo. Como tiene esa necesidad de ser dependiente, de depender de Dios, y no encuentra esa relación con el Dios verdadero, ¿qué hace? Buscarse otro Dios. Porque tiene necesidad de adorar a un Dios. Y entonces se busca cualquier cosa que sustituya al Dios verdadero. Como no tiene a Dios como su Dios, busca cualquier otra cosa al que pueda adorar, al que pueda confiar en Él. Y de esa manera se hace idólatra.
Estamos hablando de la idolatría, que Dios prohíbe en el primer mandamiento toda idolatría. Y dice Romanos 1, 22, 23, alegando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible de semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fijaros, Romanos 1, 22 y 23. Alegando ser sabios se hicieron necios. Ya los hombres se creen muy sabios, pero en realidad ya Dios lo había dicho en el Salmo 14, que el ateo es un necio. Y estos hombres, creyéndose sabios, en realidad eran necios, porque cambiaron la gloria de Dios, que es una gloria incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice en el 25, estos cambiaron la verdad de Dios en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que el hombre, cuando no tiene a Dios verdadero para servirle y para orarle, busca otra cosa entre las criaturas de Dios. Le da igual que sea un reptil, que sea un cuadrúpedo, sea un ave o sea un hombre. Cualquier cosa es buena para adorar si no tiene a Dios verdadero. Esto es la necedad. Esto es una necedad tan grande, cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Hasta qué punto llega el hombre que al no querer depender de Dios, se hace dependiente de otro hombre, o de un ave, o de un cuadrúpedo, 4 patas, o de un reptil? ¿Qué necesidad más grande es esta? El caso es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y precisamente porque Dios sabe que el hombre sin Dios es un idólatra, Dios lo sabe, y que su corazón está inclinado a adorar cualquier cosa, si no adora a Dios, como Dios lo sabe, puso el primer mandamiento siendo el primero: no tendrás otros dioses delante de mí. Dios sabe cuál es la condición del hombre después del pecado. Un idólatra. Tiene un corazón que fabrica ídolos, como decía Calvino. Es un fabricante de ídolos. Por lo tanto, Dios puso el primer mandamiento como la base de los otros mandamientos. Como sé que tú vas a buscar adoración en cualquier cosa menos a mí, yo te mando que no tengas otros dioses delante de mí. Delante de mí quiere decir solo a mí y ninguno más. Esa es la condición del hombre sin Dios, dependiente de cualquier cosa que no es Dios. Cualquier cosa a la que le demos más atención, más adoración, más amor, más cuidado, más tiempo que al Dios vivo, es un ídolo. Cualquier cosa a la que confiemos más, en la que dediquemos más, a la que busquemos más que al Dios vivo, es un ídolo para nosotros. Cuando dice Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, en hebreo, es una figura, quiere decir delante de mi rostro, delante de mi cara, delante de mí, de mi presencia. Y ahora lo que digo es para mayores de 18 años. Cuando alguien viene con un ídolo delante de Dios, ¿sabe lo que está haciendo en realidad? Está adulterando delante de Dios. Es como si una esposa adulterara delante de su marido con otro hombre. O es como si un hombre adulterara con otra mujer delante de su esposa. Eso es lo que significa este mandamiento. Si venimos a Dios con algún ídolo en nuestro corazón y pretendemos adorar a Dios, estamos adulterando en su rostro. Esto es una abominación. Es que el tener dioses es abominación a Dios. Es abominación a Dios. Cualquier mandamiento, todos los mandamientos son igual, bueno, en cierta medida, todos debemos obedecer y no hacer lo que Dios prohíbe.
Pero si hay algo que este mandamiento nos enseña, es que tener ídolos delante de Dios es abominación para Dios. Hay aquellos que dicen al leño: tú eres mi padre, y a la piedra: tú me has dado la luz, tú me has dado la luz. Pues me han dado la espalda y no la cara. Pero en tiempos de su desgracia me dicen: levántate y sálvanos. Jeremías 2:27. Jeremías 2:27 habla de la necedad de aquellos hombres que se hacen un leño y adoran a ese leño y le dicen que es su padre. O tiene una piedra y dicen que esa piedra les ha dado la luz. ¿Pero ha visto cosas semejantes? Que un hombre le diga a una piedra: tú eres mi madre. O a un leño: tú eres mi padre. Esta es la necedad, la idolatría. Pero luego dice, siguiendo el 27, pero en el tiempo de su desgracia, cuando a estos hombres que adoran al leño y a la piedra les viene la desgracia, entonces claman a Dios de verdad. Entonces claman a Dios verdadero. Y les dicen: levántate y sálvanos. O sea que aquel pueblo estaba pecando porque quería. Era un pecado voluntario, el de idolatría. Era un pecado deliberado. Una simple cuestión. Porque ellos sabían a quién acudir en el tiempo de la desgracia. Sabían que el único que les podía solucionar el problema era el Dios único y verdadero. Pero mientras todo les funcionaba bien, le daban la espalda a Dios y no la cara. Y tenían sus propios dioses, la piedra y el leño. Pero cuando veía la desgracia, entonces clamaban a Dios de verdad. Y mira lo que les contesta nuestro Dios del siglo XXVIII. Pero ¿dónde están los dioses que te hiciste? Levántense y sálvente ellos en el tiempo de tu calamidad. Pues como el número de tus ciudades, o Judá, así ha sido el número de tus dioses. O sea que Dios les contesta: bueno, tenéis vuestros dioses, y cuando os va mal, cuando tenéis la calamidad y la desgracia en vuestra vida, entonces me clamáis a mí. Pues yo os digo que los dioses que tenéis, que os ayuden ellos. Que sean ellos los que os salven de la situación. ¿Verdad que es una respuesta justa y santa? Si ellos ponen su confianza en el leño y en la piedra, porque claman al Dios verdadero luego, en su desgracia, pues Dios les contesta: no ir a la leña y a la piedra, pues solucionen vuestros problemas. Voy a decir un par de cosas rápido y ya está. Dice 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Aquí nos da una enseñanza de lo que significa la conversión. ¿Qué es la conversión en un creyente? Y dice: os convertisteis porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es la conversión. ¿Qué se trata de la conversión? Es pasar de los ídolos a Dios. Todos nacemos con muchos ídolos en nuestro corazón, éramos una fábrica de ídolos. Por tendencia y por dependencia dependíamos de los ídolos que nos fabricábamos, porque no teníamos al único Dios y verdadero como nuestro Dios. Y la conversión consiste en dejar esos dioses y convertirnos al Dios único y verdadero, y tener a Dios como nuestro Dios. Así Pablo resume lo que es la conversión: el pasar de los ídolos a Dios. Y para acabar, la ley, hemos dicho más de una vez que la ley moral de Dios es eterna y es para todo hombre, tanto creyente como no. Todos estamos obligados a cumplir la ley moral de Dios. Nadie la puede cumplir, nadie se puede salvar por cumplir la ley de Dios, nadie se puede justificar delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, decimos que la ley es eterna. Es palabra de Dios, revelada por Dios para el hombre.
Y fijaros en Apocalipsis 9, 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Después de que Dios mandara 3 plagas sobre los moradores de la tierra, y murieron la tercera parte de los hombres, los demás que quedaron vivos, es decir, las 2/3 partes de la humanidad que quedaron vivas, con vida, no se arrepintieron. Dice Apocalipsis 9, 20 y 21. Dios había mandado 3 plagas, de fuego, azufre y humo. Y estas 3 plagas juntas mataron a la tercera parte de la humanidad. Y el resto de los hombres que quedaron con vida, dice el versículo 20 y 21, el 9, y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Jeremías nos hablaba del leño y de la piedra. Y ahora, al final, en los últimos tiempos, cuando ya Cristo venga a instaurar su reino y a juzgar a todos los hombres, cuando poco antes de venir, que estamos hablando de la 5ª y 6ª trompeta, son avisos que Dios da a la humanidad para que se arrepientan de sus pecados antes de que ya sea imposible la salvación. Y estos hombres que quedaban con vida, aún viendo lo que estaba pasando, que habían muerto la tercera parte de los hombres, aún tenían la oportunidad de arrepentirse. Porque Dios estaba haciendo eso, mandando ya plagas para que los que vivieran pudieran arrepentirse delante de Dios. Aún así, tan duro tenían el corazón, que dicen que no se arrepintieron y no dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de piedra, ni de madera, los cuales ni pueden oír, ni hablar, ni ver. Fijaros, estos hombres seguían pecando contra la primera tabla de la ley. ¿Os acordáis que la primera tabla de la ley son aquellos 4 primeros mandamientos que nos hablan de la relación del hombre con Dios? Los mandamientos que Dios prohíbe y ordena conforme a la relación del hombre con Él, con Dios. Y estos hombres estaban demostrando que seguían pecando contra la primera tabla de la ley. Adoraban imágenes, adoraban demonios, adoraban figuras de plata, de oro, de bronce, de piedra y de leña. O sea que los hombres en el futuro seguirán pecando contra los primeros mandamientos de Dios, contra los 4 primeros mandamientos de Dios, contra la primera tabla de la ley de Dios. Y no solo eso, dice el 21, y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La segunda tabla de la ley, todo aquello que tiene que ver nuestra relación con los demás, con los demás hombres. Los 6 restantes mandamientos, del 5º hasta el 10º, hablan de cómo es nuestra relación con los demás, con el prójimo. Pues bueno, aquellos hombres que aún viendo las plagas del Señor actuar sobre la tierra y de matar a los moradores de la tierra, una tercera parte, aún así no se arrepentirán ni de pecar contra Dios ni de pecar contra los hombres, que al fin y al cabo es lo mismo que pecar contra Dios. Las 2 tablas de la ley, aún en el futuro, serán quebrantadas por el morador de la tierra, por los hombres. Así que, hermanos, nosotros tenemos el gozo, la alegría, el privilegio de poder servir a Dios y conocer la ley de Dios, y servir y amar la ley de Dios. Como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, porque ellas son mis consejeros, tus mandamientos son mis consejeros. Que Dios nos ayude a buscar el consejo de Dios. Amén.